Missiles lighting up the sky in Venezuela overnight Saturday as the U.S. launched strikes into the country's capital city of Caracas in a stunning attack. It was clear that something was happening, and it was big because of the detonations that we heard. Mericano, a CNN producer located in Caracas, says the attack led to confusion and fear. Early today, President Donald Trump announcing the attack on Truth Social and said President Nicolas Maduro and his wife were captured. Then later sharing this photo of Maduro in U.S. custody. This was one of the most stunning, effective and powerful displays of American military might. Maduro and his wife, Cilia Flores, face multiple drug and weapons charges, including narco-terrorism conspiracy and conspiracy to possess machine guns and destructive devices against the United States. Venezuelans in South Florida celebrating the news of Maduro's capture. El paso número uno, nos viene un gran trabajo encima, pero si no damos el primer paso, no vamos a cambiar nunca. Hoy es un día histórico para los venezolanos a nivel mundial. Más de 20 años, 25 años, 26 años, que el Venezuela no ve libertad. Bueno, estamos compartiendo una alegría de Venezuela, todos los venezolanos y también los que nos acompañan, que son los panameños. Le damos las gracias a todos los panameños que siempre nos han apoyado. Estamos 26 años esperando este triunfo. Nos encontramos ubicados en el Boulevard Los Próceres, justamente en los bajos de donde está la estatua del libertador de Venezuela, Simón Bolívar, donde algunos ciudadanos de este país se han agrupado en este lugar y vamos a conocer su opinión al respecto de inmediato. Buenos días, si nos brinda su opinión al respecto en torno a lo que ha sido la captura de Nicolás Maduro. Bueno, estamos aquí reunidos celebrando esta captura. Realmente son 26 años de abuso, de violencia, de no poder salir más, ¿verdad? Mucha gente separada, muchas familias que están regadas por todo el mundo, desde todas partes del mundo, no nos hemos podido juntar otra vez. Entonces celebramos esta captura, celebramos este evento por todos los que quedaron allá, por los que todavía siguen en pie y no pueden hacer esto. Aquí, gracias a Dios, ya ves, la gente celebra esto. Desde Montevideo, Uruguay, concretamente desde la Plaza de la Bandera, en el barrio de Tres Cruces, estamos reportando respecto a las repercusiones que hubo luego de que se conoció que Maduro fue detenido por las fuerzas militares estadounidenses. En primera instancia, los venezolanos se manifestaron aquí en esta plaza con pancartas, con parlantes y de alguna manera festejaron lo que sucedió en las últimas horas. Ha sido un gobierno un gobierno socialista, un gobierno, es una dictadura prácticamente, entonces yo lo apoyo porque siempre deseamos la libertad. Este es un deseo que nos cumplieron de año nuevo, que pedimos todos los años, la libertad de Venezuela, y al fin se cumplió y es como un sueño, honestamente. De la noticia. Felices, una sensación indescriptible. ¿Quién fue? ¿Cómo se entraron ustedes? A las 4 de la mañana me estaba terminando de arreglar para salir a mi jornada laboral y vi las noticias por las redes. A los minutos Donald Trump confirmó por sus redes que era cierto, Recordar 26 años de régimen, de opresión. Yo salí de Venezuela justamente por eso. Hay gente que ha fallecido, presos políticos, gente que ha dado su vida, que han tenido que renunciar a sus profesiones. Tengo amigos que eran militares de carrera, de nacimiento, o sea, que les encantaba y tuvieron que renunciar porque no querían seguir apoyando a Maduro, ¿no? Entonces han dejado toda su carrera al traste, ¿no? Entonces, la diáspora venezolana, somos 8 millones de venezolanos regados a nivel mundial. Hoy nos levantamos con la mejor y mayor noticia que los venezolanos que estamos en el extranjero
hayamos podido recibir. En Tenerife las reacciones no se han hecho esperar. La felicidad es muy grande. La felicidad, la nostalgia, la alegría, que voy a poder volver a casa. Una noticia que, como ven, muchos han recibido con esperanza. ¿Cómo están ellos ahora? ¿Cómo lo están viviendo? Cada uno. ¿Qué lo que pasó, verdad? What is next for Venezuela? What happens? Is there a transition period? Will there be some kind of military rule? Will the U.S. government step in? But pretty much the sentiment I've gotten from people here is that they're just focusing on the fact that the hardest part of this was getting Nicolas Maduro out of power here. And the United States, as we've reported, has been trying to get him for years. Back several years ago, he was indicted already. So many people here, they've just been waiting. And pretty much, guys, what I've been told by them, the people here, is that this was the only way to get him out of power, was through military force like this. Una alegría, algo inmenso, algo hermoso, un sentimiento que no lo tiene. Una alegría grande. Que me interesa bien el corazón de la alegría. Expectativa de todo lo que está aconteciendo en el país, todo está tensionado todavía, mucha gente en calma, esperando en Dios que pues en Venezuela todo obre para bien, todo obre en paz, que no exista ningún tipo de violencia y que pues todos los venezolanos que están en el mundo podamos celebrar felices. Una alegría demasiado grande, creo que es un paso muy importante para Venezuela y bueno, ya al fin somos libres. Lo más importante de todo es que de verdad salimos de Maduro y ahora falta uno más, que es Diosdado Cabello. Venezuelan President Nicolas Maduro arrived in the United States on Saturday night. He was escorted off a plane by dozens of federal agents, and he could be inside a U.S. federal court as early as Monday. This, of course, comes after that strike and operation in Caracas earlier Saturday morning, where the U.S. was able to capture Maduro as well as his wife. Night. Happy New Year. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. Trump said Secretary of State Marco Rubio and Defense Secretary Pete Hegseth would work with a team to help run the country and would be willing to work with the Venezuelan acting president, Delcy Rodriguez. Rodriguez, however, appeared to be loyal to the Maduro government. Acá en la ciudad capital, en Caracas, luego de haber hecho una evaluación de los daños causados por el ataque criminal, el ataque terrorista contra nuestro pueblo, contra el suelo patrio, contra las instalaciones eléctricas, contra la revolución bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada que ver con la revolución bolivariana. Es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela. We think that this is yet another illegal aggression from the United States, and a grave one at that, because they've kidnapped the president of a country. Now the Venezuelan people have to take their future into their own hands, all of the Venezuelan population, and not just the rich privileged ones who can afford the expensive apartments here in the center of Madrid. I'm angry, really angry and sad about what's happening in my country. And afraid for my family living there, because we could now see a purge in Venezuela. La concentración comenzó a las 18 horas de este sábado en la Plaza Libertad. Allí un centenar de personas se manifestó en contra de Estados Unidos y las acciones de ese país dentro de Venezuela. Con cánticos que decían fuera Estados Unidos de América Latina y banderas, los militantes se hicieron escuchar y ver. Luego, representantes sindicales leyeron una proclama en conjunto. Le decimos no a la guerra por la defensa de la autodeterminación de los pueblos, y esta defensa no solo de Venezuela, sino de toda nuestra región, toda América Latina y el Caribe. Denunciamos que esta escalada militar rompe el principio de que nuestra América es una zona de paz. Los pueblos de América Latina no queremos guerras, no queremos invasiones y no queremos intervenciones militares. Quedó más que claro que esta intervención no busca la libertad del pueblo venezolano ni la defensa de su democracia. Su verdadero objetivo es el de siempre: controlar las riquezas naturales y los recursos estratégicos.
tout créneau du droit international. Aujourd'hui, nous savons très bien enlever Nicolas. De solidarité internationaliste. Les amis, je ne vais pas redire tout ce qu'ont dit les précédents intervenants, mais dire que aujourd'hui, et chez nous, simplement ces derniers mots, la mobilisation ne passera. Entonces, compañeros, el que no crea, revise y sigamos haciendo la denuncia de este crimen, de esta atrocidad que está sucediendo para extraer el petróleo y poder con eso pagar lo que supuestamente nosotros le debemos a ellos. Entonces, compañeros, medida colonialista de Donald Trump que pretende ya las excusas administrar los recursos de Venezuela porque nosotros le robamos petróleo a ellos. Vamos, camaradas, a tomar un poquito lo que no han tomado. El que pueda traer. El imperio norteamericano en sus lacayos no ha podido ni podrán la patria de nuestro comandante Hugo Chávez. Estamos más que indignados. El pueblo venezolano está indignado. La cuna de nuestro padre libertador, la capital, Caracas, fue atacada. La capital, ciudad que vio nacer al libertador de la patria grande, que vio nacer al hombre más grande de nuestro continente, ha sido vulnerada, ha sido atacada y agredida. Manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas, de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolas Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. China está profundamente consternada y condena enérgicamente el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y la acción contra su presidente, dijo el sábado un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. El portavoz afirmó que esos actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela y amenazan la paz y la seguridad en la región de América Latina y el Caribe. Agregó que China se opone firmemente a ello. El portavoz también instó a Estados Unidos a que respete el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y deje de violar la soberanía y la seguridad de otros países. Los saludo desde el puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta. Este es uno de los pasos más importantes que Colombia tiene con Venezuela en sus más de 2.000 kilómetros de frontera. La dinámica fronteriza se mantiene. ¿Esto qué quiere decir? Que siguen pasando por aquí en promedio 50.000 personas al día que buscan algún tipo de servicio en Colombia y que regresan al vecino país. Servicios en salud, en comercio, en educación. Pero por estos días, o mejor, en las últimas 48 horas, están buscando principalmente alimentos. Dicen los venezolanos que prefieren permanecer en sus casas, que tienen expectativa, pero también incertidumbre y algo de temor, y que por eso están comprando mercado para los próximos días. Mientras tanto, en materia de seguridad, el Ejército Nacional ha desplegado 5.000 hombres en todo el territorio regional. Están muy vigilantes en los pasos fronterizos, pero también en las llamadas trochas, esos pasos irregulares, y le han pedido a los ciudadanos tener precaución, prevención, evitar pasar por allí por la peligrosidad que representa con la presencia de bandas criminales. Mandatarios regionales también le están pidiendo al gobierno nacional que les envíen recursos para estar preparados porque no descartan que se pueda presentar una ola migratoria en las próximas semanas.
Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados en las horas de la mañana hasta la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, aquí en el Bajo Manhattan. Las autoridades utilizaron un helicóptero para hacer este traslado antes de que pudiera asistir a la sesión que está siendo dirigida por el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien presentará los 4 cargos en su contra: conspiración para traficar cocaína, así como posesión de armas y conspiración para cometer actos de narcoterrorismo. Mientras tanto, a las afueras de este lugar se han escuchado enfrentamientos entre aquellos que están protestando a favor y aquellos que están en contra de la detención de Nicolás Maduro. Informó Celia Mendoza desde Nueva York para Telearuba.